En el corazón de una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo se encuentra un oscuro secreto que ha permanecido oculto durante siglos. Debajo de la majestuosa belleza del Gran Cañón, por donde deambulan millones de turistas, un equipo de científicos atrevidos se embarcó recientemente en un viaje traicionero para descubrir los misterios que yacían latentes en sus profundidades. Armados con tecnología de punta y una sed insaciable de conocimiento, estos intrépidos exploradores se adentraron en lo desconocido, y lo que encontraron desafió todas las expectativas. Lo que descubrieron estaba más allá de sus pesadillas más locas, y lo que alguna vez se pensó que era una mera exploración geológica rápidamente se transformó en un enigma escalofriante, arrojando un manto de terror sofocante sobre toda la expedición. Pero ¿qué fue exactamente este descubrimiento? ¿Y cómo va a cambiar todo lo que creíamos saber sobre este sitio histórico? Únase a nosotros y preparémonos para quedar cautivados, impactados y aterrorizados como nunca antes mientras revelamos este nuevo y aterrador descubrimiento realizado por científicos en el Gran Cañón. Este no es un cuento más. Este es un descubrimiento que perseguirá tus sueños y cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. El Gran Cañón, una fascinante maravilla natural, es una magnífica encarnación de la historia de la Tierra. Sus majestuosas capas de roca, cada una de las cuales cuenta una historia de un periodo específico desde la formación de nuestro planeta, han cautivado la imaginación de científicos y turistas durante siglos. Sin embargo, debajo de su impresionante belleza se esconde un enigma desconcertante, un capítulo perdido de 1.000 millones de años en el registro geológico. Esta sorprendente anomalía ha desconcertado a los científicos durante décadas, causándoles gran preocupación. El Gran Cañón, conocido como el testimonio definitivo del paso del tiempo a través de formaciones rocosas, parece poseer una brecha significativa, como si 1.000 millones de años de la historia de la Tierra se hubieran desvanecido sin dejar rastro. Apodado la Gran Disconformidad, el renombrado geólogo John Wesley Powell observó por primera vez este peculiar fenómeno geológico durante su atrevida expedición por el traicionero río Colorado en 1869. Con el paso de los años, los geólogos dataron meticulosamente las capas de roca y desentrañaron los secretos escondidos en su interior. Sus hallazgos confirmaron la existencia de la Gran Discordancia, dejándolos aún más asombrados e intrigados. Descubrieron que rocas que datan de una asombrosa antigüedad de 1.000 millones de años se yuxtapusieron misteriosamente con rocas que tenían apenas 520 millones de años. La pregunta evidente seguía siendo: ¿qué había sucedido con el vacío de 1.000 millones de años escondido dentro de esta desconcertante fisura geológica? Los científicos decididos a resolver este enigma de siglos profundizaron en su investigación, impulsando sus mentes a desentrañar los misterios del pasado del Gran Cañón. En un estudio innovador, examinaron meticulosamente las formaciones geológicas que rodean la Gran Discordancia. Sus incansables esfuerzos dieron frutos al presentar una explicación que arrojó luz sobre este fenómeno alucinante. Su estudio reveló una revelación sorprendente, una prueba evidente de la complejidad de la historia geológica del Gran Cañón. Sugirió que las capas de roca faltantes no fueron borradas ni eliminadas de la existencia, sino más bien ocultas por procesos dinámicos que se desarrollaron a lo largo de vastos periodos de tiempo. Enormes fuerzas geológicas, como levantamientos, erosión y movimientos tectónicos, tocaron una sinfonía de transformación, envolviendo las rocas antiguas y creando la enigmática brecha que presenciamos hoy. Al imaginar este descubrimiento, uno no puede evitar preguntarse acerca de las historias no contadas encerradas dentro del elusivo intervalo de 1.000 millones de años. ¿Qué vida prosperó? ¿Qué cataclismos sacudieron la Tierra y qué paisajes impresionantes adornaron el planeta durante esta era oscura? Los expertos ahora han proclamado que este reciente descubrimiento, junto con la maravilla natural que siempre será el Gran Cañón y su capítulo perdido de 1.000 millones de años, podría ser simplemente el mayor recordatorio de cómo incluso nuestra comprensión más profunda del mundo podría ser solo un simple rasguño del superficie. Así que, al profundizar aún más en las enigmáticas profundidades del Gran Cañón, este grupo de científicos hizo un descubrimiento aún más interesante. Descubrieron que ciertas secciones del cañón habían sufrido una metamorfosis fascinante durante incontables milenios. Mientras continuaban su expedición, el equipo quedó asombrado por la posibilidad de que las rocas del Gran Cañón hubieran pasado por múltiples fases de transformación. El largo proceso de transformación de León incluso había llevado a que algunas rocas fueran arrastradas por antiguas corrientes hasta que finalmente encontraron su lugar de descanso en el vasto abrazo del océano.
Decidido a desentrañar los secretos detrás de esta anomalía geológica, el equipo ideó ingeniosos métodos analíticos para su estudio. Estas técnicas innovadoras les permitieron mirar hacia el pasado y desentrañar los misterios ocultos dentro de las grandes discordancias, esas tentadoras lagunas en el registro geológico que habían desconcertado a los científicos durante siglos. Su arsenal incluía el notable y avanzado proceso de termocronología. Este proceso científico implica el empleo de una variedad de sofisticadas técnicas de análisis químico para medir la historia térmica almacenada dentro de las rocas. Una narrativa cautivadora comenzó a surgir con los datos obtenidos a través de su investigación. Los hallazgos insinuaron una serie de eventos cataclísmicos que precipitaron el peculiar vacío de la línea de tiempo geológica. Se creía que estos acontecimientos se habían desarrollado durante la turbulenta desintegración del supercontinente Rodinia. Este evento titánico sacudió el planeta hace aproximadamente 633 a 750 millones de años. Las placas tectónicas de la Tierra bailaron al ritmo de una violenta sinfonía durante este periodo, lo que provocó perturbaciones dramáticas que dejaron las capas de roca peligrosamente desequilibradas. Pero a partir de ahora todo se vuelve aún más interesante. El examen meticuloso del equipo de las muestras que habían recolectado reveló otro aspecto fascinante de la historia geológica del Gran Cañón. Discernieron marcadas diferencias en las deformaciones geológicas entre las mitades occidental y oriental del cañón. En el dominio occidental, la antigua roca del basamento había ascendido triunfalmente a la superficie hace aproximadamente 700 millones de años, en un ascenso majestuoso que mostraba el poder bruto de las fuerzas de la Tierra. Por el contrario, la mitad oriental ocultaba estas mismas capas de piedra bajo varios kilómetros de sedimento, un testimonio silencioso del peso perdurable del tiempo. Si bien este estudio no resolvió definitivamente el enigma de la gran discordancia, representó un salto monumental en la búsqueda de desentrañar su misterio. Impulsado por sus notables hallazgos, el equipo se convenció de que estaban cada vez más cerca de comprender este enigma geológico. Fue un momento crucial en los anales de la exploración científica, un triunfo de la curiosidad humana. En su sabiduría eterna, la naturaleza conspiró para ocultarlos una vez más, y la arena, impulsada por los caprichos del viento, cubrió suavemente las huellas actuando como un velo protector durante eones. Este delicado equilibrio persistió, la arena envolvió las huellas, protegiéndolas de ser devastadas por el paso del tiempo. Pasaron millones de años y capa tras capa de arena se fue acumulando salvaguardando las marcas fosilizadas con inquebrantable devoción. Estas huellas se han convertido en algo más que meras rarezas geológicas, se han transformado en portales, trascendiendo el tiempo y permitiéndonos a los humanos vislumbrar las maravillosas criaturas que una vez vagaron por esas dunas primordiales que se remontan a unos asombrosos 330 millones de años. Tras un examen más detenido de la superficie de la antigua roca, este grupo de científicos quedó cautivado al descubrir que no había solo uno, sino dos conjuntos distintos de huellas incrustadas en la roca. Un análisis minucioso y un estudio meticuloso permitieron a los investigadores estimar que las huellas tenían aproximadamente medio millón de años, lo que las convertía en una reliquia notable de un periodo olvidado. Al profundizar en las complejidades de las huellas fósiles, Roland hizo un descubrimiento aún más fascinante. Las huellas revelaron el paso de no uno, sino dos enigmáticas criaturas reptiles que atravesaban el antiguo paisaje en un fascinante patrón diagonal. Uno de los reptiles medía notablemente apenas un pie de largo y proporcionaba un sorprendente contraste con su compañero. Esta pequeña criatura empleó una caminata en secuencia lateral, un andar intrigante en el que maniobraba con gracia su cuerpo moviendo el pie trasero izquierdo seguido por el delantero izquierdo y luego el trasero derecho y el delantero derecho de manera rítmica. Mientras Roland y su equipo trabajaban duro para desentrañar el misterio, se enfrentaron a una pregunta difícil. ¿Estas huellas fueron dejadas por dos animales reptiles separados o por una sola criatura? Al volver a visitar el lugar en diferentes ocasiones, el enigma persistió ya que después de escudriñar el segundo conjunto de huellas discernieron un ritmo ligeramente más rápido en comparación con las huellas iniciales. Esta disparidad profundizó aún más la intriga dejando a la comunidad científica con un enigma aún por resolver, pero independientemente de la verdadera naturaleza de las huellas. Este extraordinario hallazgo ha hecho añicos nociones preconcebidas y ha marcado el comienzo de un cambio de paradigma en nuestra comprensión de la locomoción de los primeros vertebrados. El descubrimiento de estas huellas en el sendero Bright Angel ha arrojado luz sobre un fenómeno previamente desconocido: el uso de una puerta de secuencia lateral durante las etapas incipientes de la evolución de los vertebrados.
Tal como están las cosas, las implicaciones de este hallazgo son las más inmensas hasta la fecha, ya que desafían suposiciones arraigadas desde hace mucho tiempo y reescriben los anales de la vida antigua. Los expertos han señalado que la importancia de estas huellas se extiende más allá de la mera locomoción. Sorprendentemente, este notable descubrimiento también ha servido como la evidencia más temprana de amniotas, criaturas extraordinarias adaptadas a la vida en la Tierra que alguna vez residieron en las arenas movedizas de antiguas dunas. Para los científicos, esta evidencia es anterior a cualquier otro hallazgo en unos asombrosos 8 millones de años, lo que coloca a estos reptiles errantes en una posición aún más privilegiada en la línea de tiempo de la historia evolutiva. Y a medida que la noticia del innovador estudio de Rowland circuló dentro de la comunidad científica, surgieron opiniones diferentes. Algunos aclamaron este descubrimiento como un avance monumental, un triunfo que reveló secretos ocultos del pasado distante de nuestro planeta. Sin embargo, entre las voces disidentes persistía un escepticismo persistente. La controversia surgió cuando algunos científicos cuestionaron la validez de las conclusiones de Rowland, lo que provocó un ferviente debate dentro de los círculos académicos, pero en medio del fervor de esta controversia, una verdad seguía siendo innegable: las huellas en esa antigua roca llevaban el peso de la historia y contenían en ellas las historias de criaturas primordiales y su incomparable viaje a través del tiempo. Y lo que es aún más notable fue el hecho de que la roca había permanecido oculta a la vista durante todos estos años. Su imponente presencia pasó desapercibida para turistas y transeúntes desprevenidos. Su superficie desgastada grabada con las marcas del tiempo susurra historias de antiguos secretos que esperan ser desvelados. Dentro de las profundidades del Gran Cañón, un reino oculto de misterio aguardaba al intrépido explorador de los raros acantilados de piedra caliza del Gran Cañón. Otro equipo de científicos que se ha atrevido a adentrarse más en los cañones también ha descubierto otra maravilla arqueológica. Se toparon con acantilados de piedra caliza adornados con intrincados diseños y revelaron rincones ocultos que ocultaban delicadamente un laberinto de cuevas. Al aventurarse en las cuevas del Gran Cañón, uno se encontraría con una vista surrealista, una mezcla de otro mundo de perezosos, estiércol y murciélagos momificados. Durante incontables milenios, estas extraordinarias criaturas habían buscado refugio en los fríos y oscuros rincones de las cavernas, dejando tras de sí un legado congelado en el tiempo. Cada una de las numerosas cuevas del laberinto de piedra caliza tiene características únicas. Algunas eran tan estrechas que los exploradores tenían que arrastrarse a 4 patas para poder entrar, mientras que otras ofrecían cámaras espaciosas que les invitaban a explorar. Estas cuevas se habían convertido en el santuario perfecto para una gran variedad de criaturas, desde murciélagos y pájaros hasta ratas de bosque, cabras montesas e incluso perezosos, ahora extintos. Como era de esperar, estas maravillas naturales esculpidas a lo largo de incontables milenios no eran meros huecos sino santuarios repletos de restos de una época pasada. Y a medida que los exploradores se aventuraron más profundamente en las cuevas, las condiciones áridas revelaron un asombroso tesoro escondido, un mundo preservado en un estasis completamente seco. Fósiles de plantas y animales antiguos se alineaban en el suelo de la caverna y ofrecían una visión del pasado lejano de la región. Estas reliquias bien conservadas proporcionaron una puerta de entrada a una época olvidada, brindando a los científicos acceso a 40.000 años de historia y revelando los secretos más ocultos de la Edad del Hielo. Intrigados por las marcas de la historia grabadas en las paredes y el suelo, los científicos centraron su atención en la cueva Rampart, ubicado en el extremo occidental del cañón. Se toparon con un notable hallazgo de bolas de estiércol esparcidas por el suelo de la cueva. A primera vista, uno podría confundirlos con excreciones recientes, pero tras una inspección más cercana, la verdad salió a la luz. Estas bolas de estiércol eran restos de un colosal perezoso terrestre de Chester de 500 libras que había desaparecido de la Tierra hace más de 10.000 años. Y mediante el meticuloso proceso de datación por radiocarbono, se reveló que la edad de estos depósitos de estiércol de perezoso tiene aproximadamente entre 40.000 y 11.000 años. Estas asombrosas revelaciones obtenidas del estiércol antiguo ofrecieron información valiosa sobre los hábitos alimentarios del perezoso. Incrustados dentro de sus fibras había rastros de polen transportado por el viento e ingerido por estas colosales criaturas, ofreciendo pistas sobre la flora que una vez prosperó en la región. Una mayor exploración llevó a los científicos a basureros de ratas del bosque con montones de sus restos que habían permanecido intactos durante cientos de años. Este descubrimiento abrió aún más registros tangibles de restos de animales y plantas cuidadosamente apilados, como si los hubiera preservado algún cuidador invisible.
Entre estas reliquias intactas se encontraban los cráneos de cabras montesas extintas hace mucho tiempo, con las cuencas de sus ojos huecas mirando hacia un mundo que ya no habitan. Tras este descubrimiento épico, el profesor Steve Emsley, un renombrado biólogo de la Universidad de Carolina del Norte, aportó su experiencia sobre las aves que alguna vez surcaron los cielos durante la Edad del Hielo. Al unirse a la expedición, descubrió un tesoro escondido de cóndores, con sus plumas momificadas y sus historias esperando ser contadas. El análisis químico de estas majestuosas aves proporcionó una revelación asombrosa. Los cóndores del Gran Cañón alguna vez se dieron un festín con la megafauna y disfrutaron de la abundancia de sus delicias. Sin embargo, cuando la megafauna desapareció de la Tierra, las aves se enfrentaron a un destino incierto. Sin duda, un tapiz de historia continúa desplegándose en las profundidades del Gran Cañón, un testimonio audaz del mundo que alguna vez fue y de otros que aún están por existir. El río Colorado está a punto de secarse. En medio de todos los escalofriantes descubrimientos que los científicos han descubierto recientemente en el Gran Cañón, también ha surgido un descubrimiento aún más aterrador. Algunos científicos han descubierto sorprendentemente que el río Colorado podría estar a punto de secarse por completo de la faz de la Tierra. Verá, el río Colorado siempre ha sido el sustento del oeste americano, pero ahora está al borde de un destino devastador. Este majestuoso río, que siempre ha sido una de las características más grandiosas del impresionante Gran Cañón, se origina en las imponentes montañas rocosas, cayendo en cascada de manera bastante salvaje, abriéndose camino a través del terreno accidentado. Se extiende a lo largo de una impresionante distancia de 5 millas, serpenteando a través de un impresionante paisaje de cascadas, desiertos y profundos cañones. Y a medida que continúa su viaje, este río nutre generosamente los exuberantes humedales, creando un ecosistema próspero repleto de diversas plantas y vida silvestre. Con el tiempo, converge en un vasto delta en México, pintando una vívida mezcla de colores vibrantes y ofreciendo un precioso salvavidas a innumerables especies. Finalmente, el río vierte sus abundantes aguas en el encantador Golfo de California, una notable culminación de su poderoso caudal. Y aunque el sendero serpenteante del río Colorado a través del Gran Cañón continúa brindando una experiencia estimulante para los aventureros que ofrecen excursiones en kayak, piragüismo y emocionantes rafting en rápidos, ahora una grave amenaza se cierne sobre su existencia. Lamentablemente, el vibrante futuro del río está en juego mientras los científicos han hecho un descubrimiento desalentador. El río Colorado se está secando rápidamente y pronto podría dejar de existir por completo a menos que se tomen medidas inmediatas y decisivas. Algunos ambientalistas han señalado los efectos perjudiciales de nuestra intervención y acciones como humanos como la causa de esta catástrofe inminente. Han rastreado los orígenes de la sequía gradual hasta la construcción de represas y el desvío de agua hacia ciudades de rápido crecimiento como Los Ángeles, Phoenix, San Diego y otras en los estados del oeste. Entre estas estructuras artificiales se encuentra la imponente presa Grand Canyon, vista por los ingenieros como un triunfo, pero considerada por los ambientalistas como una peligrosa amenaza para la vitalidad del río. Durante la última década, el otrora caudaloso río Colorado ha disminuido constantemente, dejando tras de sí un bajo nivel de agua persistente que genera preocupación. Sin embargo, su disminución ha coincidido con una creciente aprensión sobre la supervivencia de las poblaciones de truchas en el suroeste. Y a pesar de su flujo continuo a través del Gran Cañón, los signos del estado disminuido del río se han vuelto aún más evidentes, especialmente a medida que los navegantes navegan por las aguas de Nevada y el lago Mead de Arizona. Las distintas líneas grabadas en las paredes de roca revelan una verdad desgarradora: el nivel del agua ha retrocedido mucho por debajo de su antiguo esplendor. Y si bien es innegable que el cambio climático juega un papel innegable en esta crisis, los ambientalistas han enfatizado que el impacto perjudicial de las represas y los desvíos de ríos han planteado un daño aún mayor, particularmente la envejecida presa Grand Canyon. Con una historia que abarca más de medio siglo, esta colosal estructura no solo dio origen a la existencia del lago Powell, sino que también aprovechó la energía hidroeléctrica. Desafortunadamente, los niveles actuales de agua han bajado demasiado para generar energía significativa. Esta situación crítica ahora exige atención urgente, especialmente porque el flujo disminuido del río Colorado pronto podría detenerse por completo debido a la ubicación estratégica de la presa Grand Canyon. Cuando llegue a su máxima expresión, esta catástrofe que se avecina tendría consecuencias nefastas y afectaría gravemente el suministro de agua para las personas que residen en Arizona, California, Nevada e incluso México.
Pero como han sugerido grupos ambientalistas, la modernización del sistema de plomería de la presa Grand Canyon contribuirá en gran medida a revertir esta tendencia catastrófica. Con tecnología actualizada y un diseño mejorado, la presa podría proporcionar un conducto más espacioso para el agua, evitando un mayor deterioro. Toda esperanza ahora depende de una acción rápida y la implementación de las reformas necesarias antes de que la situación empeore. ¿Podría la minería de uranio regresar al Gran Cañón antes de lo esperado? Otra revelación sorprendente que ha dejado desconcertados tanto a expertos como a aventureros es que se han desenterrado rastros de uranio dentro de los majestuosos confines del Gran Cañón. Si bien puede parecer una historia sacada del reino de la ficción, esta asombrosa verdad ha generado oleadas de intriga en toda la comunidad científica. Las colosales formaciones rocosas que dan forma al Gran Cañón son testigos de la presencia de este enigmático material radiactivo, que arroja un brillo etéreo sobre un paisaje que por lo demás sería tranquilo. A pesar del impacto inicial, pruebas meticulosas realizadas por científicos han confirmado que los niveles de radiación asociados con el uranio son mínimos, lo que hace que el entorno sea seguro para muchos visitantes que visitan y caminan por el terreno accidentado del cañón. La noticia de esta revelación radiactiva conmocionó a todo Estados Unidos en la década de 1950, provocando un entusiasmo similar al de la fiebre del oro entre los mineros que llegaron a la zona con gran determinación. En aquellos días embriagadores en los que la codicia bailaba con la aventura, se extrajeron grandes cantidades de uranio de las profundidades del Gran Cañón. Las cicatrices de la intervención humana ahora empañaban los ecos de los abismos del cañón que alguna vez estuvo intacto mientras las minas abandonadas marcaban el paisaje. Estas mismas minas, restos de una época pasada, sirven ahora como inquietantes recordatorios del delicado equilibrio entre progreso y preservación. Entre los afectados por el frenesí del uranio se encontraban los resistentes habitantes de la tribu Havasupai, cuyas tierras ancestrales estaban enclavadas en el fondo del Gran Cañón. Descendientes de un antiguo linaje, la tribu se encontró en ODS con las fuerzas invasoras de la industrialización. A medida que se acercaba el año 2000, el atractivo de la extracción de uranio volvió a cobrar fuerza y los audaces buscadores comenzaron a extraer agresivamente hacia el núcleo del cañón. Esta segunda ola de minería desató un precio terrible sobre el frágil ecosistema del Gran Cañón. Las paredes, una vez prístinas, pulidas por el cálido abrazo de la luz del sol, ahora mostraban la desolada marca de la contaminación. Una apariencia de color amarillo pálido, evidencia de la explotación descuidada de la tierra, reemplazó los colores alguna vez vibrantes del cañón. Llena de angustia, la tribu Havasupai expresó sus preocupaciones. Temiendo por la pureza de las aguas que habían sustentado a su pueblo durante generaciones, previeron un futuro terrible en el que el líquido vital que fluye por el Gran Cañón quedaría inutilizable. Movidos por las súplicas de la tribu y el clamor colectivo de los ciudadanos preocupados, surgieron peticiones de todos los rincones de la nación pidiendo una prohibición resuelta de la minería de uranio en el Gran Cañón y su región circundante. Estos llamamientos emocionales resonaron profundamente en los tomadores de decisiones que reconocieron la urgencia de preservar el patrimonio geológico del cañón y salvaguardar el bienestar de quienes lo llamaron hogar. Lo que siguió fue una decisión monumental que impuso una prohibición total de 20 años sobre todas las actividades mineras de uranio. En la vasta extensión de tierra que rodea el Gran Cañón, se consideró ilegal explotar más de 1 millón de acres, formando un escudo para proteger el delicado tapiz de la historia geológica del cañón y honrar las vidas entrelazadas con su antigua esencia. Hoy en día, el Gran Cañón sigue siendo un testimonio del poder de la preservación y del delicado equilibrio entre las ambiciones humanas y las maravillas eternas de la naturaleza. Tribus ancestrales del cañón. La tribu Havasupai, también conocida como Pueblo Supai, ha llamado hogar al Gran Cañón durante incontables generaciones. Estas comunidades indígenas han considerado este impresionante paisaje su hogar durante un periodo que abarca más de 1 milenio, poseen un rico patrimonio que es anterior en siglos a la llegada de los exploradores europeos, con raíces firmemente plantadas en suelos antiguos. Esta tribu indígena, a pesar de ser una de las naciones indias americanas más pequeñas en la vasta extensión de los Estados Unidos, ha desarrollado una forma de vida que armoniza con el extraordinario entorno natural que los rodea. Como guardianes de esta fascinante maravilla, han adoptado las estaciones como guías, adaptando sus lugares de vida en armonía con el entorno siempre cambiante del Gran Cañón. Con la llegada del verano y la primavera,
El pueblo Supaí trabaja duro en la plataforma Tonto, cultivando ingeniosamente sus tierras a lo largo de su superficie irregular, en su suelo fértil cultivan una abundancia de las cuales florecen bajo su atento cuidado. Por el contrario, cuando llegan los otoños y cubren el cañón y el aliento helado del invierno persiste, la tribu Supaí traslada sus viviendas a la meseta de Colorado. Ubicado en el borde del cañón, este santuario elevado proporciona un refugio protegido del duro clima, protegiéndolos del duro temperamento de la naturaleza. Durante siglos, la tribu Supaí coexistió con la grandeza del Gran Cañón sin ser perturbada por la invasión de los recién llegados euroamericanos. Sin embargo, su pacífico aislamiento se desvaneció a finales del siglo XVIII, cuando estos intrépidos exploradores siguieron los senderos abiertos por los Hopi, Havasupai y los antiguos habitantes de pueblo. Con cada paso, los recién llegados descubrieron signos de una civilización rica y antigua evidenciada por sofisticadas acequias y campos cuidadosamente cultivados en la plataforma Tonto. En homenaje a los habitantes nativos, bautizaron esta región como Jardín Indio, nombre que perdura hasta el día de hoy. Curiosamente, el velo de anonimato que rodeaba a la tribu Havasupai comenzó a levantarse el 19 de septiembre, cuando el ferrocarril de Santa Fe rompió el velo del Gran Cañón, abriendo un camino hacia esta majestuosa maravilla. Apenas 2 años después, el presidente Theodore Roosevelt, un hombre conocido por su amor por la vida al aire libre, se embarcó en un viaje monumental que lo llevó por el accidentado sendero de Bright Angel Trail. Roosevelt se encontró con familias Havasupai que residían en Indian Garden, sus humildes moradas integradas armoniosamente en la belleza indómita que los rodeaba. Durante este afortunado encuentro, Roosevelt transmitió la noticia de la inminente creación de un parque que se convertiría en un testimonio eterno de la magnificencia de la naturaleza. Tras la creación del Parque Nacional, inicialmente, el gobierno confinó a los resistentes Havasupai a una pequeña región de su hogar ancestral que solo abarcaba 518 acres. Sin embargo, esto era solo un fragmento de su preciada tierra y no podía satisfacer plenamente su anhelo por la vasta extensión que una vez perteneció a sus antepasados. El presidente Gerald Ford finalmente accedió a sus persistentes pedidos de más tierras sagradas. En 1975, en un notable acto de justicia, 185,000 acres del territorio del cañón y el borde fueron devueltos a la tribu. Desde entonces, los Havasupai se han adaptado a su entorno revitalizado, transformaron la tierra en prósperas zonas verdes, cultivando cultivos a través de sus prácticas agrícolas ancestrales. La reserva también se convirtió en un destino turístico popular, que ofrecía caminatas guiadas por senderos impresionantes y compartía historias antiguas. Hoy en día, los miembros de la tribu Havasupai han abrazado el mundo moderno preservando al mismo tiempo su herencia cultural, trabajando en diversos sectores como hotelería, artes y artesanías y esfuerzos de conservación. Sus tierras ancestrales han sido cuidadosamente restauradas, lo que les permite reconstruir su comunidad, revivir tradiciones y garantizar un legado duradero. Las ruinas de Tucson, al igual que la tribu Havasupai, cuya historia y ascendencia se remontan a varios milenios, los científicos también han descubierto recientemente otro monumento y secreto milenario del Gran Cañón. Esta vez son las ruinas de otra civilización antigua que alguna vez tuvo su hogar en el Gran Cañón. Las ruinas de Tucson están ubicadas a 3 millas al oeste del Mirador del Desierto y marcan la entrada más oriental al Gran Cañón. Se ha convertido en un sitio arqueológico excepcional en Arizona que ahora entretiene y educa en gran medida a los turistas. Las ruinas, que comprenden la antigua aldea pueblo, que se estima que tiene al menos 800 años de antigüedad, ofrecen una visión de la antigua civilización en el Gran Cañón. Junto a la aldea se encuentra el Museo de Tucson, que presenta exhibiciones que ofrecen a los visitantes una imagen más clara de esta civilización. Las ruinas, que fueron excavadas por primera vez en 1930, abarcan varias instalaciones que los antiguos habitantes utilizaban para la construcción, vivienda y almacenamiento de alimentos, y ceremonias religiosas. Desde entonces, el sitio ha sido objeto de mayor preservación y exploración. El Gran Cañón ha sido testigo de la civilización humana durante más de 12,000 años con ocupación continua durante aproximadamente 4,000 años. Sin embargo, las ruinas de Tucson representan el trabajo arqueológico más completo en el área, de los cuales estos recientes e intrigantes hallazgos en el Gran Cañón realizados por científicos te parecieron los más intrigantes. Déjanos saber tus respuestas en los comentarios a continuación. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video, amigos.